Un cordial saludo a las autoridades, participantes, expositores y comité organizador de esta jornada de investigación. Hemos seleccionado como tema de esta presentación el planteamiento del problema de investigación, tomando como ejemplo la tesis doctoral Resiliencia y deserción académica en modalidad virtual del profesorado en docencia media diversificada de la Universidad de Panamá en tiempos de pandemia. Somos fieles convencidos de que cuando partimos de un planteamiento del problema bien desarrollado y debidamente argumentado o justificado, tenemos mayores probabilidades de llegar a puerto seguro y de lograr las metas que nos hemos propuesto. En el caso de nuestro planteamiento del problema, partimos de la selección del tema. El tema fue seleccionado a partir de los conocimientos previos que como psicopedagoga tiene la tesista, esta servidora, y los intereses que dentro de nuestra área de formación teníamos. Nos interesaba estudiar sobre la resiliencia y sobre deserción académica. Por otro lado, gracias al enfoque naturalista, logramos, mediante las observaciones en la vida cotidiana, las conversaciones informales con otros colegas, con estudiantes, con colaboradores de la escuela, determinar si existía o no un problema que podíamos abordar desde las temáticas que habíamos seleccionado. Y pusimos nuestra atención en la deserción académica de la modalidad virtual del profesorado en docencia media diversificada, una modalidad que reúne el 40% de la matrícula, pero que el 12% comienzan un proceso de deserción cuando finaliza el primero o segundo bloque de la carrera. Nos planteamos entonces la pregunta: ¿los estudiantes de la modalidad virtual del profesorado en docencia media diversificada poseen los niveles de resiliencia que les permiten enfrentar situaciones adversas sin desertar? Esta pregunta general se desglosa entonces en los subproblemas o los supuestos eh, que forman parte de ese planteamiento de la investigación y que están relacionadas con la visión de cada uno, o sea, de los estudiantes acerca de cuáles son las situaciones que realmente perciben como adversas y cómo lo gestionan, si se podía hacer una investigación utilizando los instrumentos genéricos que existen en la literatura, si realmente a través de esa relación entre resiliencia y deserción podíamos justificar un programa de fortalecimiento de la resiliencia en la modalidad virtual de profesorado en docencia media diversificada, y si a través del perfil de resiliencia realmente podíamos determinar que existía una relación con la deserción académica. Justificamos nuestro proyecto a partir de 3 criterios que son vigencia, pertinencia y relevancia. La vigencia hace alusión a que si es el momento oportuno, propicio para abordar un determinado problema. La pertinencia nos habla de si el problema es realmente una situación que se puede ubicar en tiempo, en espacio, si es un problema real. Y la relevancia hace alusión a la importancia que tiene la investigación, a la importancia desde el punto de vista de su valor teórico, de su valor práctico, metodológico, social, de su valor personal, lo cual es sumamente importante. Y esto nos permite justificar con mayor claridad el problema. En cuanto a a la vigencia, tenemos que los cambios globales establecen que se tienen que ir hacia una educación
inclusiva, equitativa y de calidad. Esto está así establecido en el eje 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estos cambios solo son posibles si ponemos a disposición de la formación docente todo el abanico de opciones y de modalidades, entre ellos la modalidad virtual. Por lo que desde este punto de vista, entonces se cumple con, con la vigencia, porque el docente pasa a ser columna vertebral para el logro de estas características dentro de la educación. Los nuevos desafíos de la educación ponen bajo la mira al estudiante universitario como un ser humano al fin y al cabo, primero que todo, que no se ve exento de enfrentar situaciones estresantes, situaciones que lo confrontan desde el punto de vista de sus propias capacidades. Y en este sentido, Matthew también nos plantea que las universidades se convierten en espacios propicios de fortalecimiento de las emociones y dentro de ellas de la resiliencia para poder acompañar adecuadamente a ese estudiante desde el inicio hasta el final de su carrera. Este tema se enmarca dentro de las líneas de investigación de UNIEDPA y además se corresponde con los lineamientos de una tesis doctoral. ¿En qué sentido? En el sentido de que las tesis doctorales deben buscar la generación de conocimiento, la reformulación del conocimiento o la solución de problemas reales dentro del ámbito global, regional, nacional, institucional y, por qué no, individual. La pertinencia se identifica dentro del problema, este problema dentro de un contexto real. La deserción es algo que existe, no es una invención, no es una subjetividad. Puede identificarse en un espacio, en un tiempo, en un lugar. Esto, y es además un fenómeno no deseable, especialmente en el sistema de educación superior. Además de eso, la resiliencia es un constructo debidamente identificado, conceptualizado, caracterizado de manera científica y así como ha sido muy estudiado en el campo de la psicología y en otros campos, inclusive en campos como el mercadeo y demás, también debe tener una fuerte vinculación, una fuerte presencia investigativa dentro del campo de las ciencias de la educación. Estudiamos con el fin de buscar soluciones a las necesidades de los estudiantes, pero esto no puede ser posible sino a través del estudio profundo de esas necesidades. Y hoy día las ciencias de la educación nos brindan esa posibilidad a través del enfoque de la andragogía, la psicopedagogía, mediatizadas o, por las apoyadas por las neurociencias, ¿no? Y dentro de esto, el constructo emergente de la resiliencia. Los estudios que hacen referencia a lo que ha ocurrido durante la pandemia del COVID-19 con fines de aportar soluciones, aportar un mejor entendimiento de las situaciones que se han generado o que se han agravado a partir del COVID, adquieren pertinencia dentro de la comunidad educativa y un valor particular. De modo que nuestro estudio se vio necesariamente abocado a ser contextualizado tomando en cuenta la pandemia del desde el aspecto de la relevancia, tenemos que la relevancia social se explica asazmente toda vez que podemos identificar cuáles son los beneficiarios primarios de la investigación. En este caso serían los especialistas de diferentes áreas que aspiran a ser docentes en premedia y media y que requieren como requisito la posesión
del profesorado de docencia media. Ellos por algún motivo, muchos de ellos no pueden accesar o beneficiarse de una educación presencial y sincrónica. En cuanto al valor teórico, las universidades tienen el compromiso de hacer evaluaciones periódicas de sus procesos y de sus resultados. Y en base a estos resultados, hacer una gestión proactiva, autocrítica, en donde las decisiones oportunas permitan establecer espacios de aprendizaje que sean armónicos en, en cuanto a el componente emocional. El valor teórico desde el punto de vista de la psicopedagogía resulta muy importante porque es una ciencia que está en su proceso de consolidación frente a otras ciencias con cuyo accionar, en donde el accionar tiene fronteras sumamente difusas y se requiere investigación, la generación de investigaciones para consolidar su encuadre epistemológico. Y esta es una oportunidad en ese sentido. Y desde el punto de vista de la resiliencia, pues la misma se ha estudiado en muchos contextos, incluso en áreas como el mercadeo, en áreas como la administración de empresas, pero se requiere una mayor presencia de investigaciones sobre la resiliencia en el campo de la investigación. En el marco metodológico, bueno, esta investigación permite la revisión de la literatura relacionada con las dos variables que se están estudiando y relacionando, establece una relación en un contexto nuevo como son los entornos virtuales de aprendizaje, exige la creación de un nuevo instrumento que tome en cuenta estas características de los entornos virtuales de aprendizaje, propone un procedimiento híbrido, o sea, mixto, en donde lo cualitativo y lo cuantitativo se confrontan, pero también se complementan para dar mayor claridad a la situación, problema y su posible solución. Y finalmente, aperturan a la posibilidad de generar nuevos conocimientos, nuevas investigaciones, nuevas soluciones, reformular la investigación que nosotros proponemos. En el valor personal es muy importante porque responde a los intereses dentro del campo de formación y la experiencia previa de la tesista y así como a sus responsabilidades en el campo laboral y personal, en un momento en que la educación y la sociedad así lo demandan. Salimos entonces de esa zona de confort, de pensar en las tesis doctorales como una forma o como un requisito para obtener el grado. Y más allá de esto, podemos ver el disfrute de generar conocimiento, de reformular conocimiento y de generar soluciones a los problemas del día a día dentro de nuestras responsabilidades de carácter profesional y personal. Bien, y aquí aparecen entonces los objetivos de la investigación. Los mismos deben responder, deben estar en una estrecha correspondencia con las preguntas planteadas en el problema. Es decir, va a haber un planteamiento, hay una pregunta general a la cual con la cual deben corresponderse los objetivos generales y los diferentes subproblemas o preguntas orientadoras del problema que vimos desglosadas y que deben corresponderse entonces con los objetivos que tenemos acá, con los objetivos específicos. Aquí tenemos la hoja de ruta, vemos que todo lo que hemos conversado en esta presentación pertenece a la primera fase de las 6 que con las cuales nosotros nos organizamos y que gracias a Dios ya estamos en la etapa de culminación. Y de esta manera pues hemos llegado al final de esta presentación, esperando que no solamente haya sido de desagrado, sino de utilidad para los que están iniciando sus procesos de investigación